No debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. ¿Cómo es que la credibilidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, se encuentra en decadencia? Habría que cambiar el nombre de la OEA, en vez de que se llama Organización de Estados Americanos, debería ser Organización de Estados del Norte. Vamos a buscar una organización en quien sí confiamos. Cometimos el error de confiar en la OEA. La organización internacional fue creada en 1948 con el fin de promover la paz, la justicia, la democracia y la solidaridad. Sin embargo, son más los países del mundo que cuestionan el papel de esta institución por estar al margen de esos objetivos. Creen que somos una colonia de ellos y quieren dictar cómo debemos comportarnos y quieren decidir qué tipo de democracia debemos practicar. Es decir, siguen con sus prácticas colonialistas. ¿Para qué? Para dominar estos territorios, pero no para el bien, sino para someterlos y explotarlos y comprometerlos en sus políticas expansionistas y guerreristas. No vieron que nosotros condenamos. Y es que no es la primera vez que el organismo continental, representado por su secretario general, Luis Almagro, se posiciona en el hilo de la crítica internacional por alinearse fielmente a la lógica geopolítica estadounidense y por no vacilar con su actitud injerencista en los asuntos internos de gobiernos progresistas. La OEA históricamente siempre ha sido criticada por un sector u otro, pero en este último tiempo, bajo la administración de Luis Almagro, la verdad es que la OEA se ha transformado, lejos de ser un puente de diálogo o de encuentro, se ha transformado en un portavoz de una agenda muy particular, muy específica, que en este caso es la agenda de los Estados Unidos. La lealtad de la OEA hacia los intereses políticos de Washington datan desde hace muchos años atrás. Cuba es el vivo ejemplo de ello, pues en 1962 se convirtió en el primer país expulsado del organismo internacional por ser un país con ideales comunistas y porque, según, estos eran incompatibles con los objetivos del sistema. Y a pesar que La Habana fue reintegrada 47 años después, esta nunca llegó a incorporarse. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones, para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Pero el desacrédito de la institución internacional continuó en escalada, por ser muy evidente con su obstinada obsesión de atacar e intervenir en los asuntos internos de países de la región, como en el caso de Venezuela, algo que esta nación decidió no seguir tolerando y la convirtió en la primera de la historia en abandonar de manera voluntaria este organismo. Han querido instrumentalizar los organismos internacionales del derecho internacional para justificar la campaña feroz y los ataques criminales contra un pueblo noble, pacífico y democrático como el pueblo de Venezuela. En 2019, aconteció el detonante que demostró descaradamente el sesgo geopolítico con el que este ente continental visiona los derechos humanos y la democracia selectivamente, al haber avalado un golpe de Estado en Bolivia. La OEA cumplió un pésimo papel cambiando la historia de Bolivia por un año. Hay que recordar que hubo un golpe de Estado contra Morales y hubo un gobierno de facto durante un año, y un año después el pueblo de Bolivia elige nuevamente al sector de Evo Morales como presidente. Entonces la OEA quedó muy debilitada nuevamente en ese sentido. Dicho todo esto, ¿habrá garantía de veracidad hacia la OEA? Nicaragua recientemente celebró sus elecciones presidenciales y legislativas, desarrolladas bajo los estándares democráticos internacionales y a como lo manda su constitución. El proceso del país centroamericano ha sido atacado por este organismo internacional,
a pesar de contar con el respaldo de más de 230 especialistas electorales que acompañaron la jornada cívica. La injerencia que se ha visto de parte de mi país, los Estados Unidos, es muy problemático. Y de mi opinión, mi país, mi presidente Joe Biden debe de respetar y reconocer los resultados de esta elección que fue muy democrática. Ante las agresiones injerencistas en contra de la nación centroamericana, esta anunció su salida definitiva del organismo internacional, convirtiéndose en el segundo país después de Venezuela que se retira por decisión propia, en defensa de la dignidad y autodeterminación. Me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización. Lo cierto es que las acciones contra la soberanía e independencia de los países de América Latina y el Caribe por parte de la OEA ha impulsado a presidentes y organismos consolidados en la región se postulen como las nuevas rutas de fortalecimiento de la integración latinoamericana. Estamos hablando de un sobrepeso de influencia tremendo y mientras siga ese nivel de influencia, la OEA no va a poder ser un organismo democrático interno. Lamentablemente el tema de quién pone el dinero es lo que está afectando en este momento a el balance político e ideológico de la OEA, y por eso es que se crea la CELAC un poco para quitar esa influencia desmedida dentro de las decisiones políticas del continente y crear un diálogo un poco más horizontal. Con el panorama en el mundo apuntando al multilateralismo, ¿se acerca acaso la extinción de la OEA?